Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recéis, no uséis muchas palabras como los paganos, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que se lo pidáis. Vosotros rezad así: Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro, perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos en los capítulos de la Sagrada Escritura o del Evangelio de San Mateo, llamados los del Sermón de la Montaña, donde Jesús está haciendo ese Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo, que algunos de los biblistas dicen que pues, son los capítulos como más importantes de la Sagrada Escritura, donde Jesús pues hace un resumen de su enseñanza y de lo que quiere infundir en sus discípulos y en toda su iglesia. Ya estamos en el capítulo 6, de versículo 7 al 15, donde encontramos la oración más importante y más hermosa que Jesús nos ha enseñado, la del Padre Nuestro. Pero no quiero centrarme como en explicar la oración del Padre Nuestro, sino en lo que dice antes de que nos enseñe el Padre Nuestro. Jesús dice hoy en el Evangelio, antes de enseñarnos el Padre Nuestro, que no seamos como los paganos, que se imaginan que van a ser escuchados por la multiplicación de sus palabras. O sea, ¿qué significará eso? Me parece a mí que Jesús nos está invitando a que economicemos palabras en la oración, a que nuestras palabras no sean demasiadas, a que no sean tan largas, ¿cierto? Por eso dice que no seamos como los paganos, que se imaginan que porque hablan mucho, que porque multiplican las palabras, van a ser escuchados. Entonces Jesús nos está invitando a que nuestra oración tiene que ser con palabras, pero no tantas palabras, no tanta palabrería. Pero si revisamos en otros pasajes, nos damos cuenta que Jesús hizo una oración muy larga, que la oración de Jesús era muy larga, era prolongada. Por ejemplo, cuando fue a elegir a los discípulos, el Evangelio dice que pasó toda la noche en oración. Por ejemplo, allá en el Getsemaní, antes de entregarse, más o menos la Sagrada Escritura dice que por ahí unas 3 horas estuvo en oración en el Getsemaní. Y si revisamos el Evangelio de San Marcos, dice que Jesús se levantaba muy temprano para hacer oración a solas. Entonces, la oración de Jesús tenía un tiempo largo. O sea, él dedicaba mucho tiempo a la oración. ¿Y por qué hoy en el Evangelio nos dice que no multipliquemos tantas palabras, que no hagamos una oración como con demasiadas palabras? O sea, ¿qué es lo que nos quiere enseñar Jesús en el Evangelio de hoy? Me parece a mí que lo que Jesús quiere decir es que cuando hagamos la oración, el tiempo tiene que ser largo, hay que dedicarle bastante tiempo a la oración, pero las palabras tienen que ser cortas. O sea, el tiempo tiene que ser prolongado, pero no las palabras.
palabras breves, tiempo largo. Así tiene que ser nuestra oración. O sea, hay que dedicar más tiempo para estar con el Señor. No tanto para hablar y hablar y hablar y hablar como los paganos, sino más bien, ¿qué es la oración? La oración es sacar más tiempo para estar con Dios y no tanto hablar demasiado. O sea, la oración tiene que ser así: palabras breves, tiempo largo. ¿Y cómo podemos juntar estas dos cosas? Eso de palabras breves, tiempo largo. Pues que cuando oremos, nuestras palabras en la oración se conviertan en nosotros como en una melodía. Que cuando hagamos oración, las palabras se conviertan como en una canción que nos envuelve con su melodía. Y si revisamos, por ejemplo, la Sagrada Escritura un poquito, los israelitas tenían que subir al templo de Jerusalén, peregrinaban. Me parece que cada año debían ir al templo de Jerusalén. Y por eso hay unos salmos que se le llaman los salmos de las subidas. Ellos hacían estos salmos mientras iban subiendo al templo de Jerusalén. Ahí está el salmo ese que dice que se ha convertido en un canto sobre todo de entrada para la Eucaristía. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Eso es un salmo de ese conjunto de salmos que tenían los israelitas cuando subían. Pero resulta que estos salmos llamados de las subidas no eran demasiados ni tampoco tan largos, eran muy cortos. Entonces, ¿qué hacían ellos? Los repetían, los meditaban, los degustaban, los disfrutaban, los contemplaban, los profundizaban mientras iban subiendo a Jerusalén. Y en eso hay un valor muy grande. No tienen que ser muchas palabras, tienen que ser palabras cortas, quizás repetir las palabras, ¿cierto? No hablar tanto, y eso tiene un valor muy importante porque así se afianza el amor, así entramos en una oración más profunda. Eso es lo que sucede también en el lenguaje, en nuestro lenguaje, por ejemplo, en nuestro lenguaje humano, con nuestros padres. Dicen los psicólogos que es muy importante que los papás, la mamá, el papá le diga al hijo cuando está pequeño, a los hijos cuando están pequeños, repitan mucho, te quiero, ¿cierto? Tú eres importante, y por eso esas palabras de amor, de afecto, tienen que decirse mucho en la niñez a los hijos, a tal punto que lo contrario, una palabra grosera, una palabra fea al hijo, eso se le queda marcado y eso le hace muchísimo daño. ¿Cuántas veces también tiene que, en el lenguaje de los esposos, en el lenguaje del amor, una esposa o un esposo, el amado, la amada, decirle a su pareja, te amo? Eso ayuda mucho a afianzar el amor, eso ayuda mucho a mejorar en la relación. Pues así también es con la oración. La oración tenemos que hacerla no tanto con muchas palabras, pueden ser palabras cortas, pero meditar lo que estamos haciendo, profundizar lo que estamos haciendo, contemplar lo que estamos haciendo, la oración que hagamos se convierta como en una melodía que envuelve nuestro corazón. Eso nos ayuda a crecer más en el encuentro con el Señor. Entonces, a eso nos invita Jesús, a que nuestra oración, nuestras palabras estén llenas de amor, que se conviertan en una canción para nosotros, que lleven a un amor que crece y no palabras que se repiten estérilmente. Lo importante es entonces que cada vez que hagamos oración, cada vez que hagamos el Padre Nuestro, por eso la importancia de esto que Jesús dice antes del Padre Nuestro, cada vez que hagamos el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, lo hagamos pensando en lo que estamos diciendo, contemplando en lo que estamos diciendo, meditando en lo que estamos diciendo, que cada vez que hagamos oración, tu amor crezca, el amor a Dios,
y a nuestros hermanos crezca. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de hacer una oración como Jesús quiere, de hacer una oración contemplativa, de hacer una oración que nos ayude a crecer en el amor a Dios, en el amor a nuestros hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al